Y bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker. Pues es un placer estar aquí otra vez con cada uno de ustedes o vosotros, pues donde sea que estás mirando, de América Central o de España. Siempre vengo cada semana con otro sermón en ambos inglés y español. Y en esta semana estuve donde reunimos estamos nosotros reuniendo en una casa. Y cada domingo en inglés enseño la escuela dominical allí. Y en esta semana me pidieron predicar y ya grabé la predicación en inglés. Y estuve pensando, menos trabajo para mí si solo hago el mismo sermón en español aquí en la oficina, donde usualmente hago los sermones en ambos inglés y español. Entonces, ya tenemos grabado en inglés esta enseñanza. Entonces pensé, bueno, aquí mismo entonces voy a grabar en español y será este sermón de la semana. Entonces así hice en esta semana y espero que es una bendición. Lastimosamente no estoy en aquel lugar, ¿verdad? Donde tenemos el lugar donde queman leña y todo y tenemos la pizarra más chiquita. Pues aquí estoy en la oficina. Pero voy a predicar este sermón que prediqué en inglés porque muchos me piden, todo lo que hagas en inglés hay que hacerlo en español. Bueno, deseo, pero es difícil a veces hacer todo en español también. Pero hoy vamos a hablar del pecado, en inglés, sin. Hice esta prédica sobre sin allá y pues deseo tenerlo aquí por lo menos traducido en español. Entonces hoy vamos a hablar del pecado, lo que es. Ahora, espero que escuchas a lo que voy a predicar, ¿ok? Yo no quiero ofender a nadie, ¿ok? Pero la Biblia habla de pecado. Entonces debemos ver lo que la Biblia dice sobre el pecado. Porque el pecado es algo que Dios no quiere. Y el pecado es algo que nos condena, ¿verdad? El problema es el pecado. Entonces debemos hablar de esto. Y cómo, pues, ser perdonado. Porque cada uno en el mundo es pecador. ¿Qué dice la Biblia en cuanto de el pecado? Vamos a comenzar hoy en Isaías capítulo 1. Isaías 1, versículo 1 al 9. Y estuve pensando en esta semana, en inglés, leyendo mi Biblia. Y pues este pasaje para mí era, wow, esto es bueno. Y como le digo, me pidieron enseñar y predicar en inglés allá. Entonces yo dije, wow, sobre el pecado predicaré. Y yo también quiero predicarlo hoy. Aquí en Isaías tenemos el profeta Isaías hablando a Israel. Y Israel ha apartado de Dios lastimosamente. Y cayeron en pecado. Y fueron pecaminosos y malvados. Y Dios envió el profeta Isaías para decir, pues, dígalos la verdad. Enséñalos cómo son. Hay que predicar duramente en contra de lo que ellos hicieron. Y aquí tenemos en Isaías capítulo 1, versículo 1 al 9, la condición de Israel. Y cuando yo leí esto, me quedé boca abierta pensando, bueno, mi país, los Estados Unidos, es casi igual, en la misma condición. Pero no solamente mi país, alrededor del mundo miramos un gran desastre y miramos mucho pecado. Entonces me puso a pensar en el tiempo en que vivimos nosotros. Es casi el mismo que el tiempo que vivía Israel en aquel entonces. Y por su pecado, ¿qué pasó? Dios castigó. Dios echó su ira contra ellos por su pecado. Y yo veo muchos de los mismos pecados en el mundo de hoy. Esto me enseña que muy pronto en este mundo Dios va a castigar el mundo. Dios va a echar su ira contra el mundo por el pecado que hay. Isaías 1 al 9. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, oh cielos, y escucha tú, tierra.
Porque habla el Señor. Creí hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. Es cierto. Rebeldes son. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Son sonsos, dice Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos deprobados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel. Tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pues tenían enfermedades, por su pecado llegó enfermedad. No están corridas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Aquí en los Estados Unidos, pues literalmente, ya van los comunistas quemando muchas ciudades. Qué triste es. Aún más dice, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Dice ahí, si el Señor no había dejado un remanente, serán completamente destruidos, como aquel lugar, Sodoma, ¿verdad? Dios estaba tan enojado con este pueblo y esta tierra por el pecado que había en cualquier lado. Había muy pocos santos y buenos. La mayoría fueron pecaminosos, igual que hoy. Entonces vamos a hablar hoy del pecado y lo que es el pecado. Cuando yo pienso en el pecado, yo pienso en iniquidad. El pecado es iniquidad. Iniquity en inglés. Iniquidad, ¿verdad? El pecado es maldad. Es algo malo. La maldad. ¿Qué es el pecado? Pues muchas cosas. ¿Qué es el pecado? Cuando pienso en pecado, pienso en algo malo. Pienso en corrupto. Corrupto. Cuando está malo, pues la gente están corruptos. Pienso en rebelión. Rebelión. Rebelar. ¿Qué es el pecado? Rebelar contra Dios y lo que Dios había dicho. ¿Qué es el pecado? Es transgresión. Transgresión. Y yo voy a mostrar todo esto hoy, ¿verdad? Y mostrarte qué es el pecado. Porque yo quiero que entiendas tú lo que es el pecado y por qué está enojado Dios. Porque Dios está muy enojado contra el pecado. Allí, en versículo 4, mire lo que dice. Oh gente pecadora, cargado de maldad, malignos, hijos deprobados, dice. Versículo 2, se rebelaron. El pecado es rebelar contra Dios. Es maldad, es iniquidad, es transgresión contra Dios. Es importante que sabemos esto. Y cuando uno es pecaminoso, pues la sociedad está corrupta. Vivimos en un tiempo hoy en día en que miramos mucha corrupción. Claro que sí. En todos lados. No importa la ley. No respetan al otro ser hermano. Muchos están pues malos. Hasta los gobiernos del mundo muy corruptos. No obedecen a las leyes que ellos mismos nos dieron. Son corruptos. En todos lados miramos cosas feas. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado que existe.
Cuando yo pienso en pecado, yo pienso, ¿cómo puedo dar la definición o la significación? ¿Qué significa la palabra pecado? Para mí, pecado es rebelión contra Dios. Decir a Dios, tú dices tal cosa, ay no, yo hago lo opuesto. Esto es pecar, rebelar contra Dios. Vamos a 1 Samuel 15:23. Quiero decirte lo que Dios piensa de pecado. Porque nosotros aquí somos pecadores y a veces pensamos así, pues sí es un pecado, pero es chiquito, no es mucho, ¿verdad? No es, pero Dios no está enojado que hago un poquito. No peco como los demás que pecan pecados grandes. Dios no es así. Cuando Dios mira al pecado, Él está enojado. No importa si es un pecado chiquitito o un pecado grandote. Dios ni siquiera uno de los dos. Dios odia al pecado. Mire a 1 Samuel 15:23. Esto está en la Biblia y es para mí muy espantoso. Que cuando uno peca, ¿qué está diciendo? Cuando uno peca, uno en realidad está diciendo, mejor que sigo a Satanás que Dios. Así es el pecado. Cuando uno peca, ¿qué está diciendo? Yo quiero rebelar contra Dios y yo quiero servir a Satanás. Y Dios dice tal sobre el pecado aquí en 1 Samuel 15:23. Ahí leímos, porque la rebelión es como el pecado de hechicería y como iniquidad, pues iniquidad, ahí está la palabra, iniquidad, la idolatría y la obstinación. Por cuanto tú has rechazado la palabra del Señor, Él también te rechazó para que no seas rey. Está hablando de Saúl. El rey Saúl era mal rey, porque era muy desobediente a Dios. ¿Y qué hizo él? Buscó a una bruja. Era muy feo él. Dios dice que pecar o rebelar contra él es como la hechicería. Hechicería. Bueno, hoy en día llamamos nosotros esto la brujería, ¿verdad? Dios dijo, bueno, cuando tú pecas, pues eres lo mismo que un brujo para mí. Tú eres culpable de hechicería o brujería cuando pecas. Dice que tú eres cristiano, pero pecas. No, tú eres bruja o brujo. Dios está tan en contra del pecado que Él no quiere. Y cuando uno peca, Dios dice, a mí no obedecen, al diablo están obedeciendo. No más mejores que un brujo o bruja. Wow. Dios no quiere al pecado. En ninguna manera quiere el pecado. Vamos a Deuteronomio 12. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es muy en contra del pecado. ¿Eres tú cristiano? Pues sí, me dices. Ok. Entonces, ¿estás en contra de hechicería y brujería? Sí, me dices. Ok, ¿por qué pecas entonces? Porque cuando tú pecas, Dios dice, bueno, lo que tú hiciste era casi igual que los brujos. En mis ojos estás practicando brujería, porque para mí esto es el pecado. ¿Has pensado en esto? Hay gente que dice que son cristianos que dicen, mire, Dios no quiere el pecado, pero como cristiano, bueno, puede pecar un poquito, pero no mucho. Dios permite un poquitito de pecado. ¡Mentira! Dios quiere que echa fuera todos los pecados, porque pecar es algo que Dios odia, que Dios aborrece. Como dice aquí en Deuteronomio 12:31. No harás así al Señor tu Dios, porque todo lo que el Señor aborrece, en inglés dice, por cada abominación. Abominación. ¿Sabes qué es el pecado? Abominación. Abominación. No sé por qué no dice lo mismo en español. Pero hay otros pasajes que habla de algo y Dios dice, este pecado es una abominación para mí. Pero ahí dice, el Señor aborrece. Hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus dioses e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Dios dice, yo odio al pecado.
Y hay un pecado grande, el pecado de idolatría, lo cual es adorar a ídolos como su Dios, en vez del de Dios verdadero. Y Dios dice que una cosa que para mí es gran abominación, un pecado grande para mí, dice Dios, es cuando uno sacrifica a sus hijos. Ahí está diciendo, quemaban en el fuego a sus dioses. Imagínense, la mujer tarda 9 meses en tener y en cuidar ese bebé. Y al salir ese bebé, después de poco tiempo, ella dice, ok, te amo, pero te voy a ofrecer a un Dios falso. Y mátalo y quémalo como una ofrenda a su Dios falso. ¡Qué abominación! Dios odia esto. Es un gran pecado. Bueno, debo hablar yo del aborto. El aborto Dios aborrece, porque es un gran pecado. ¡Qué horrible matar a un inocente pequeñito! ¡Qué horrible! Pero vivimos en un tiempo en que muchos en el mundo de hoy dicen, no, está bien el aborto. No importa si matamos a los niños. Aquí en los Estados Unidos, en Texas, los cristianos pues pidieron al gobierno, por favor, hay que pasar una ley en contra del aborto. Y en Texas hicieron esto y dijeron, bueno, el aborto no. Bueno, vinieron muchos satanistas y dijeron, no, necesitamos el aborto porque para nosotros esto es nuestra manera de sacrificar a un ser hermano a nuestro Dios falso, Satanás. Y había mujeres satanistas en el embarazo que quisieron ir al doctor y quisieron decir, mátalo. Yo deseo que matas a este hijo. Yo no quiero, porque Satanás pide sangre y él acepta que mato antes que nazca. Entonces mátalo. Imagínense qué gran pecado. Pero en los Estados Unidos, muchas brujas, muchas satanistas dijeron, bueno, no puedes quitar de mí el aborto. Esto es mi libertad religiosa, servir a mi Dios por matar a un niño, aunque que todavía está adentro. Imagínense. El aborto es un gran pecado y Dios odia mucho a este pecado. Salmos 11:5. Mire lo que dice, el Señor prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Aborrece, dice, Dios aborrece el pecado. Dios aborrece a los que hacen mal. Salmos 5:5, mire lo que dice. Salmos 5:5. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Dios aborrece el pecado y los que lo hacen. Yo no sé cómo pintar, ¿verdad? Un dibujo para usted de qué es pecado. Yo no sé cómo presentarte cuánto odia Dios el pecado. Para mí yo veo una cosa que es guácala o asco y yo digo, asco, guácala, ¿verdad? Para mí esto es una cosa que no me gusta, es una abominación a mí. Entonces yo traté a pensar en mi vida, ¿cuál es la cosa más asco, verdad? Que he visto yo. Porque tal cosa no es nada en los ojos de Dios en comparación de cuánto Dios odia al pecado. Cuando Dios en el cielo mira al pecado, porque Dios es un Dios santo, Dios mira al pecado y Dios dice, ¡oh, guácala! Es la cosa más fea que he visto. ¡Ah, no más! Y ni puede verlo Dios. Dios lo mira y Dios dice, ¡oh, yeah, guácala! Y Dios no quiere. Es una abominación para Él. Estuve pensando, ¿cuál era la cosa en mi vida más asca, verdad? Más asco que he visto. Cuando yo fui a Honduras la primera vez como misionero, 1998. Estuve con otro hermano en Cristo, otro pastor. Y nosotros fuimos a visitar a una familia allá en la selva, ¿verdad? Era pura selva, cerca de La Ceiba, en el norte, la costa, ¿verdad?, de Honduras. Y estábamos en Piedra Amarilla, o otro lado, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblito.
pero lejísimo de todo. Anduvimos nosotros por una hacienda en la selva y llegábamos a una casita, una galera o algo, ¿verdad? Que tenía encima nada más que hojas de palmas, como ya de arriba del techo. Y empezamos a hablar con la familia, hablando de Cristo, compartiendo el Evangelio. Y nos dijeron, mire, aquí atrás tenemos una mujer que se llama María. Y María está muy enferma, al punto de morir. Quizás puedes hablar con ella y orar por ella. Nosotros fuimos y ella estaba acostada ahí en una hamaca, se llama, ¿verdad? Y ella tenía aquí encima una cobija, se llama, si no me equivoco. Y yo miré a ella y el otro hermano dijo, vamos a orar por ella. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su enfermedad? Dijeron que ella tenía cáncer de sus pechos. Fue el doctor dijo, no podemos quitarlo. Entonces vamos a cortar los 2 pechos y dejarla. Los doctores, qué bárbaro, ¿verdad? Cortaron sus 2 pechos completamente. Y la dejó así, sin nada. Ella regresó a la selva. No estaba curando bien. Y ella se fue a bañar. Allí en un río. Ahora los ríos son sucios, ahí pasan los animales, ahí pasan otros lavando ropa. Y hay muchas cosas en los ríos de la selva. Y lombrices entraron en sus heridas aquí. Y ella estaba ahí acostada. Y la familia dijeron, mire a María. Y quitaban la cobija. Y nosotros pudiéramos ver una herida feísima. Que adentro había amarillo pus bastante. Y había adentro de ella lombrices. Hasta que pudiéramos verlos moviendo adentro de ella. Y cuando yo miré a esto estuve espantado. Casi vomité. Y yo dije, oh, pobrecita. Ni quise verlo. Entonces giré mi cabeza por otro lado. Pobrecita mujer. Dentro de su cuerpo lleno de lombrices. El otro pastor que estaba conmigo oró con ella. Y decimos, bueno, hay que despedirnos, adiós, y salimos. Y él empezó a correr de todo mecate. En Honduras significa rápidamente, se fue corriendo, ¡ah!, llorando por lo que él había visto. Pobrecita mujer. Yo fui al otro lado corriendo con lágrimas. ¡Oh, Señor, pobrecita! Tanto dolor que sentí yo en mi corazón para esa mujer pobrecita. Fui al doctor varias veces y los doctores dijeron, nada podemos hacer. Yo no sé por qué, pero en países así, pues, los doctores no quieren ayudar mucho. Regresamos 2, 3 días después y nos dijeron, ya murió. Pero en mi cabeza no puedo yo quitar lo que vi aquel día. Quizás la cosa más asco que vi en mi vida. Pobrecita, con todos los lombrices adentro de ella moviéndose bajo de su piel. Aunque que esto es casi la cosa más abominable o fea que he visto en mi vida. Y cuando lo vi yo dije, guácala. Yo pienso que el pecado de nosotros en los ojos de Dios es 1000 veces más peor. Y cuando Dios mira al pecado del cielo, Dios, un Dios santo, sin pecado, justo, ¿verdad? El Dios santo, sin pecado, cuando Él mira al pecado, dice, ¡ah, guácala! Y en los ojos de Dios es más peor que aquella mujer que tenía muchos lombrices adentro de su cuerpo. Yo no sé cómo mostrarte cómo es el pecado. Yo no sé cómo de palabras explicar qué tan fea es el pecado. Ni idea cómo hablar y expresar tanto que Dios odia el pecado. Pero el pecado en los ojos de Dios es una abominación. Y cuando lo mira Dios dice, no, guácala. Como cuando yo vi a aquella pobrecita
María, muriendo con estos adentro de ella. Dios no quiere nada de pecado. Bueno, Dios es un Dios santo. Vamos a ver un versículo de esto y vamos a Levítico 19. Yo tengo muchos versículos hoy, solo quiero compartir versículos de la palabra de Dios. ¿Ok? Está bien que escuchamos a Dios. Muchos versículos que tengo sobre el pecado. Y yo quiero que entiendas que Dios no quiere nada de pecado. Porque en los ojos de Dios el pecado es horrible. Horrible. Dios odia tanto el pecado. Para Él es tan asco. Levítico 19:2. Dios dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Dios desea que vivimos santo y sin pecado. Pero ¿qué hagamos a veces nosotros? Pecamos. A veces pecamos sin pensar. A veces pecamos y no sentimos mal. ¡Ay, ya pequé! ¡Ah, qué importa! Y Dios está en el cielo mirando, diciendo: ¡ay, ya! ¡Guácala! ¡Ni quiero a esto! Tan enojado que es Dios. Cuánto que duele Dios cuando mira a nosotros pecando en la suciedad, haciendo cosas abominables en contra de su santo nombre, contra de su santa ley. ¿Por qué quieres pecar? Dios no quiere el pecado. Jesucristo vino de la tierra. Jesucristo, tanto que nos amó, derramó su sangre por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque por el pecado somos condenados, ¿verdad? Nadie puede ir al cielo porque Dios no aguanta el pecado y Dios no permite al pecador entrar en este lugar santo. Pero Dios nos ama y nos quiere. Entonces el Hijo dijo: yo voy, permíteme morir en su lugar. Y Cristo murió por mí en mi lugar, por mis pecados. Jesucristo, que ni pecó ni siquiera una vez, dijo: mire, tanto que amo, yo puedo tomar su lugar. Tu castigo en la cruz. Yo moriré por ustedes. Solo pido que vengas a mí. Y por medio de mi sangre, si aceptas por fe, puedes llegar al cielo, puedes tener perdón de los pecados. Pero muchos hoy en día dicen: a mí no importa. ¿Qué importa esto? ¿Quién es Jesús? Jesús es Él sin pecado. Jesús es Dios. Vamos a ver 2 Corintios 5. ¿Has pensado en esto? Todos los días, todos en el mundo ni piensan que tan feo es el pecado en los ojos de Dios. Y siguen pecando. Pero Dios no quiere. 2 Corintios 5:21. Habla de Jesucristo, el inocente. Y como el inocente murió por nosotros, los culpables. Somos culpables de pecado. Merecemos ir al infierno y quemar por la maldad, por la rebelión, por la corrupción, por la iniquidad que hagamos. Somos peores que brujos que practiquen la hechicería. Pero muchos hoy en día piensan: no, yo merezco ir al cielo porque soy buena persona. No, tú no eres buena persona. Tú eres culpable. Tú eres pecador. Pero algún día el inocente murió por ti. ¿Aceptarás a Él o no? Mire lo que dice la Biblia de Él. 2 Corintios 5:21. Porque a Él que no conoció pecado, lo hizo pecado. Se convirtió en el pecado del mundo. Y todo el pecado del mundo fue puesto en Cristo. Y Dios echó su ira contra Él. Y ahí pagó Jesucristo. El inocente que nunca pecó, pagó en mi lugar mis pecados. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios es un Dios justo. Y como un Dios justo, Él no puede permitir abominación entrar en su
cielo. No permite Dios el pecado. Pero Él hizo una manera llegar ahí. Y no es por nuestras obras, son obras de un pecador. No debemos por fe aceptar la obra eficaz de Cristo. Debemos aceptar lo que Él hizo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, somos salvos, somos perdonados. ¿Pero qué es salvo? El alma que está adentro. Todavía vivimos en un cuerpo de corrupción. Y este cuerpo puede pecar. No debe, pero sí puede. Y lo que Dios demanda, lo que Dios desea de los que son de verdad salvos es que crucificamos la carne. Es que mortificamos, como dice la Biblia. Es que servimos a Él y no pecamos. Que peleamos contra la carne y que vencemos, ¿verdad? Y que no permitimos a este cuerpo pecar. Dios no quiere esto. Vamos a ver algunos versículos. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Cuando somos salvos, no debemos pecar. Debemos vivir santo. Pelear contra los deseos malos de la carne. Vivir santo. Con toda nuestra fuerza, decir, no voy a permitir el pecado gobernar. Yo voy a pelear en contra del pecado y vivir santo. 1 Corintios 15:34. Tú me dices, yo soy cristiano, ¿ok? ¿Cómo va? En su vida diaria. ¿Pecas o vives santo? Bueno, el pecado desea pecar. Pero el deseo de Dios es que vivimos santos. ¿Quién vas a obedecer? ¿A Dios o a tu carne? 1 Corintios 15:34 dice, despertad a la justicia y no pequéis, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios, para vergüenza vuestro lo digo. En inglés di enseñanza, ¿verdad? Y hablé un poco de cuando mi mamá era joven. Mi mamá crecía en un lugar que se llama Oklahoma, el estado de Oklahoma. Y ella crecía ahí cerca de un pueblito que se llama, y a ver, espero que azufre es la palabra. Azufre es algo amarillo que huele como un huevo pudrido, ¿verdad? Y huele feo. Y cuando ella era niña, era la última, entonces era jovencita. Y cuando el papá tenía la familia manejando, entraban en este pueblito que se llamaba Manantial de Azufre. Y huele muy feo de azufre en este pueblo. Y cada vez que estaba manejando allí en carro, cuando empezó a olerlo, mamá o papá dijo, hija, ¿qué hiciste tú? ¡Qué vergüenza! ¿Qué estaban diciendo? ¿Echaste tú un pedito? No sé si es correcto decir pedo o no. Lo siento, aprendí español mucho de los jóvenes, de los niños acerca de mí. Y no sé otra palabra sino pedo. ¿Ok? Es mala palabra, lo siento. Pero los niños siempre me enseñaban esa palabra. No sé, gas quizás. Estaban diciendo, pues bromeando los padres con ella diciendo, echaste tú gas, ¿verdad? Como si fuera ella uno que echó pedo, ¿verdad? No sé otra palabra, no, lo siento. Pero una vez estaban manejando y había uno a un lado de la calle así. Y así es un hitchhiker. En español no hay idea, pero si uno está caminando cerca de una calle y va así diciendo, dame jalón, dame un ride, ¿verdad? Permíteme ir contigo, ¿dónde vas? Y ellos miraban a un hombre así diciendo, mire. Y ellos pararon y tomaron a este hombre. Y entraban en este pueblito. Mi mamá era como casi 8 años o algo así. Y ellos estaban manejando y entraban en esta ciudad de azufre, manantial de azufre. Y empezó este olor, ¿verdad? Y mi mamá dijo, extranjero, ¿qué hiciste tú? Y la mamá y papá, sí eran avergonzados por bromear. La niña no sabía que no era bueno bromear con un adulto en tal forma. Y este adulto se puso rojo.
con vergüenza, ¿verdad? Y avergonzados, ¿me entiendes? O bueno, cuando pecamos nosotros, huele en los ojos de Dios. Y Dios mira y dice, ¡ay! ¡Qué vergüenza! ¿Qué hiciste tú? ¿Por qué pecaste tú contra mí? Es una cosa fea. Pero lastimosamente muchos pecan y ni tienen vergüenza. ¡Qué horrible! No, como un cristiano, como un salvo, si peco yo siento muy avergonzado. Porque tengo adentro de mí el Espíritu Santo. Y cuando peco, el Espíritu Santo dice, oh, ¿por qué hiciste tú tal cosa? La Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo que está adentro del creyente. Yo no deseo pecar, no quiero pecar. Y si peco yo como cristiano, me siento tan avergonzado que ni quiero hacerlo otra vez. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal vosotros, los que están en España? ¿Qué tal tú? ¿Sientes mal cuando pecas? ¿Entiendes tú que es una vergüenza pecar? Es maldad, es malo, es abominación a Dios. ¿Sabes tú que Dios está ofendido y enojado cuando tú pecas? Muchos ni piensan en estas cosas. Dios no desea que pecamos. Vamos a Hebreos 12:4. Dios odia, aborrece el pecado. Jesucristo dijo, para mí mejor morir que pecar. Porque si hubiera pecado una vez el Señor Jesucristo, no valía nada su muerte para nosotros. Pero por no pecar, el inocente que ni una vez pecó, Él pudo tomar mi pecado en mi lugar. Gracias a Dios, me alegre, estoy feliz que Jesús nunca pecó. Un predicador me dijo una vez, ¿sabes qué? Jesús es nuestro ejemplo. El predicador dijo, si amamos mucho al Señor Jesucristo, debemos tener este pensamiento en nuestra cabeza. Amo tanto a Jesús que yo quiero morir antes de pecar. Tanto que amo a mi Señor, que es una vergüenza grande pecar contra Él. Entonces para mí es mejor morir que pecar contra mi Dios tan santo. ¿Has tenido tú este pensamiento? Yo deseo morir antes que pecar contra mi Dios, que tanto que amo a Él. Muchos cristianos no. Pero la Biblia habla de esto. Mira Hebreos 12:4. ¿Vosotros no habéis aún resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado? Jesús sí, hasta la sangre. Jesucristo derramó su sangre sin pecar, ni siquiera una vez. Y tú pecas todos los días y ni sientes mal. ¡Qué malvado eres tú! ¿Dónde está la vergüenza? ¡Qué avergonzado eres tú! Y ni piensas que tú eres tan sucio, que tú eres una abominación en los ojos de Dios. ¿Has pensado en eso? Vamos a Romanos 6. Bueno, hay que pensar en el pecado, porque cada uno de nosotros, pues, vamos a morir algún día. ¿Y por qué morimos? ¿De dónde viene muerte? De pecado. Romanos 6:16 dice, ¿o no sabéis que a quien os presentaseis a vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Hay que tomar decisión en su vida. ¿Deseo seguir yo pecando o deseo yo servir a Dios? ¿Quién es que estás sirviendo? ¿Sirviendo a Dios, viviendo santo, o al diablo? Brujo, bruja eres tú si quieres pecar y seguir en su pecado. Peor que un brujo o una bruja. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo, el Señor nuestro. Todos nosotros moriremos algún día.
por causa del pecado. Lástima que no pude vivir toda mi vida yo sin pecar ni siquiera una vez. Pero yo recuerdo en mi vida cuando yo pequé. Y por el pecado yo soy corrupto, yo ando en un cuerpo de pecado y algún día voy a morir. Si Cristo no viene antes, a rapto. Oh, estoy esperando que sí, viene a rapto para que pueda ir yo vivo, ser cambiado en un cuerpo glorificado sin morir. Qué bendición será. Pero a través de los siglos todos mueren. ¿Por qué? Por el pecado. El problema es el pecado. ¿Has fijado? ¿Has pensado en esto? Hoy en día muchos ni mencionan ni hablan del pecado. Hoy en día hay gente que están muy orgullosos de su pecado. Aquí en los Estados Unidos tenemos los que andan diciendo orgullo, orgullo, orgullo y pecan abiertamente en desfilas y todo, haciendo sus pecados. No debemos tener orgullo de pecado. Debemos sentir vergüenza cuando pecamos. Pero en el mundo de hoy, muchos han aceptado el pecado. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Todos mueren por causa del pecado. El problema es el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 13. Este es el versículo que me puso a pensar en este sermón. Romanos 7, 13. Pablo dice, luego lo que es bueno para mí me es hecho muerte. No lo permite Dios, sino que el pecado, para que aparezca pecado, por lo bueno me obró. ¿Para qué? Por el mandamiento. El pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. Pablo dice que pecado sea sobremanera pecaminoso. O sea, que cuando pensamos en el pecado, realizamos, ¿verdad?, que el pecado es tan fea en los ojos de Dios. El pecado es muy pecaminoso. Pero muchos hoy en día, pecado no importa. Muchos hoy en día, ¿son casados ustedes? No, vivimos juntos en fornicación. ¿Pero qué importa? ¿Qué importa? Dios dice que esto es pecado. Dios mató muchos en Israel por este pecado de fornicación. ¿Y para usted no es nada? Es pecado y Dios está enojado. Hay que arreglar su vida y casarse porque viven en pecado. Pero hoy en día la sociedad, no, está bien que viven juntos sin casarse. No, es pecado según Dios. ¿Dónde hay la vergüenza? Vivimos en un mundo tan pecaminoso que muchos hoy en día ni sienten mal por su pecado. Bueno, en inglés leí Romanos 7, 15 hasta 25. Ahorita no tengo tiempo porque me escape el tiempo, ¿verdad? Pero te pido por favor hacer una pausa y leer Romanos 7, 15 hasta 25. Porque aquí está el apóstol Pablo, quizás uno de los mejores hombres que había vivido en todo el mundo. Uno más santo, que amaba a Dios. Y este hombre está confesando. A veces me caigo en el pecado, a veces hago mal y me siento mal. Si Pablo pudiera pecar, nosotros también. Pero debemos, no. Mire lo que dice él al fin en versículo 24. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerta? Él dice, mire, yo te confieso que a veces peco, pero no quiero. Y cuando peco yo siento, ¡ay, qué miserable soy, que no valgo nada! Yo soy peor que todo. ¡Oh, miserable gusano que soy yo! Dice, quiero preguntarte algo. ¿Así sientes tú cuando pecas? ¿Sí o no? ¿Entiendes tú que en los ojos de Dios tú eres abominación cuando pecas? Yo identifico con Pablo y cuando yo peco como cristiano yo siento, ¿por qué? ¡Qué horrible lo que yo hice! ¿Por qué, Señor? Lo siento. Yo odio al pecado porque amo a mi Dios. Y al pecar para mí es una cosa grave y yo siento tan feo. Porque yo solo quiero vivir mi vida para agradecer a mi Señor. No darle más dolor. Ya tenía mucho dolor en la cruz. ¿Por qué quiero dar más dolor a mi Señor?
por mis pecados. ¿Has pensado en esto? ¿Qué es el pecado? Bueno, rápidamente, leímos versículos que nos enseñan qué es el pecado. Y yo quiero enseñarte lo que es el pecado y pedirte apartar del pecado. Pensar bien en lo que es y apartar. Y si tú no eres salvo, hay que realizar o entender que esto es lo que te vas a condenar al infierno. Y yo no deseo que vas al infierno para pagar por tus pecados. Yo te doy lo que la Biblia enseña, que mire, Cristo ya pagó. Y si tú aceptas a Él, ya tienes vida eterna, ya tienes salvación, ya tienes perdón de pecados. Pero después de ser salvo, no quiere Dios que pecamos. Quiere Dios que vivimos santos. ¿Me entiendes? Hoy en día muchos ni hablan de pecado. Y qué tan pecaminoso es. Primero de Juan 5:17 nos enseña lo que es el pecado. Primero de Juan 5:17 dice: toda iniquidad es pecado. Pero hay pecado que no es de la muerte. Si hay un pecado que no es de la muerte, ¿qué está diciendo? Que sí hay pecados que son de muerte. Para mí resuena como un pecado, si uno hace, va a morir por haber hecho tal pecado. Ahora, no sé cuál pecado es. Yo imagino si yo digo, mire, mi vecina ahí está muy bonita, pero está casada, pero él va a trabajar en el día. ¿Qué tal si en mi mente yo digo, quiero adulterar con ella? Y me voy allí y mientras que él está trabajando, yo estoy adulterando. Esto es un pecado grande y grave y malo que Dios odia y no quiere. Esto se llama el pecado de adulterar. ¿Sabes qué puede pasar? Puede venir muy temprano de trabajar el esposo y mirarme en la cama y tomar su pistola y ¡pum! Y matarme. Esto será un pecado hasta la muerte. Y merezco morir por hacer tal cosa. Porque ella no es mi esposa, es de él. Yo digo que sí, merece tal, castigo, ¿verdad? Esto es un ejemplo de, un pecado hasta la muerte. Imagínense. Yo no deseo hacer esto. Yo amo a mi esposa. Yo no quiero hacer algo en contra de ella. Un pecado contra ella. Pero más que esto, no es solo contra ella, es un pecado contra Dios. ¿Cómo puede adulterar un hombre? ¿Qué está pensando tal persona? Ni idea. Dios odia el pecado. Primero de Juan 3:4. Nunca quiero adulterar. Nunca quiero pecar contra mi Dios. Primero de Juan 3:4 nos da otra definición de pecado. Dice, cualquiera que hace pecado transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Transgresión. Ahora, no estamos bajo de la ley hoy para salvación. Pero la ley todavía está en la Biblia. Es la ley de Israel del Antiguo Testamento. Y la mayoría de la ley habla de las cosas que son morales y inmorales. Entonces, por leer la ley podemos tener buen entendimiento de lo que es bueno en los ojos de Dios y lo que es pecado. ¿Debemos andar en las cosas inmorales? No. Debemos entender, ok, esto es correcto, yo hago lo correcto. Esto es mal, yo no quiero hacer mal. ¿Ve? ¿Qué más dice la Biblia? Vamos a Jacobo o Santiago. Jacobo o Santiago, la Biblia habla de lo que es pecado otra vez. Esto es, bueno, cuando empiezo yo a pensar en esto, yo digo, wow, hay muchos más pecados. Antes pensé, el pecado solo es tal. Pero la Biblia dice, no hacer algo bueno es pecado. ¿Qué dice aquí? Jacobo o Santiago 4:17. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solamente es pecado hacer algo que Dios dijo no debemos hacer. Es pecado no hacer algo que Dios dice eso es algo que debes hacer. ¿Puedes ver la diferencia? Vamos a Proverbios 24. ¿Dónde empieza el pecado? Usualmente en su coco, ¿verdad? Su cabeza. Proverbios 24:9. Mire lo que dice.
Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado, y abominación es a los hombres el escarnecedor. El pensamiento del necio es pecado. Podemos decir pensamientos malos. ¿En qué piensas tú todos los días? ¿Piensas tú en las cosas buenas o piensas tú en las cosas malas? Cada uno de nosotros tenemos cerebro. ¿Y qué tal? ¿Cómo usas su cerebro? ¿Pensar en las cosas de Dios? ¿O dices tú, Señor, dame algunos 20 minutos, yo quiero apartarme y pensar en la vecina allí? O pensar en una mujer, o pensar en cositas que yo sé no son buenos, pero bueno, en secreto lo hago. Aquí mismo yo, déjalo que aquí va. Oh, pensando en fornicación. ¿Desea Dios esto? No. Según la Biblia, Dios desea tener su mente. Y Dios ni quiere que permites tú un pensamiento malo en su cerebro. Dios quiere que quitas de ti todos los pensamientos malvados, perversos, podemos decir. Mire lo que dice 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5 dice, derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cristo quiere no solamente su cuerpo que sea santo. Cristo quiere que su mente sea santo. Imagínese. ¿Cómo vas? ¿Piensas tú en las cosas de Dios? ¿O todos los días quizás estás pensando en cosas feas? En pornografía y cosas así. ¿Qué estás pensando? Lo más que permites entrar en sus ojos, lo más que tiene aquí que el diablo puede usar en otro día, trayendo en su mente cosas que has visto. Por esto, ¿qué dijo Job? Job dijo, mire, yo hice un pacto con mis ojos, no mirar a la mujer, para que no pienso malas cosas de ella. Filipenses 4:8. ¿Dice la Biblia en lo que debemos pensar? Sí, Filipenses 4:8 dice, en fin, hermanos, que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensad en las tales cosas. Filipenses 4:8. Dios dijo, en tales cosas debemos pensar. Otra definición de pecado se encuentra en Romanos 14. Bueno, en español tardé más tiempo que en inglés, lo siento. Tengo que ir rápidamente para terminar. Romanos 14:23. Mire lo que es pecado. Romanos 14:23. Mas el que duda, si comiere, es condenado. En inglés dice maldito. Mas el que duda si comiere es condenado porque no comió por fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Dudar o decir no creer. Estar inconverso. ¿Me entiende? ¿Cómo somos salvos según la palabra de Dios? Por fe. Bueno, por fe es creer, confiar. Y todo que no es de fe es pecado. Entonces, no creer. Esto en inglés se llama the sin of unbelief. Unbelief significa de no haber creído. No tener fe. No creer en Cristo es un pecado. Mire, Jesucristo murió en la cruz por todos los pecados de todo el mundo. Y Él puede perdonarte de todos tus pecados. Ya son pagados. Pero el pecado que te pone en el infierno es el pecado de no aceptar, de no creer para ser salvo. Yo poco escuché hombres predicando de esto, pero así es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que es pecado no aceptar por fe. No tener fe es pecar. Y el pecado que más que todo condene al infierno, al pecador,
es el pecado de no creer. ¿Eres tú salvo? Mucho más que puedo decir, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de todo esto, pero la Biblia nos enseña que Cristo perdona por fe, salvo por fe. Hay 3 cosas que demanda Dios. Demanda Dios. Número 1, vivir sin pecado. Entonces, vivir santamente. Ok, ¿cómo hiciste tú? Vivir santo. ¿Has vivido santo tú toda tu vida sin pecar ni siquiera una vez? No. Todos nosotros somos pecadores. Hemos rebelado contra Dios. Hemos caído en transgresión. Bueno, ya estamos entonces bajo de condenación. Justo condenación, ¿verdad? Contra Dios. Entonces Dios demanda sangre. Cuando uno peca, la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ok, tú puedes derramar tu propia sangre. Tú puedes cortar y decir, ok, ya he perdonado, ya mi sangre es derramada. No, Dios no acepta la sangre de nosotros pecadores. En el Antiguo Testamento, cuando uno pecó, Dios dijo, ok, sangre de animal. Y si derramaron sangre de animal, Dios aceptó y Dios dio perdón por medio de sangre. La Biblia dice que Dios demanda fe. No solamente derramar la sangre, hay que confiar en la sangre. O bueno, Jesucristo mismo, Dios manifestado en la carne, vino, derramó su sangre y ahora pide, venga a mí, por fe, acéptame. Porque si tú por fe aceptas a mi sangre, yo te perdonaré. ¿Quieres ser perdonado? Ni me quede tiempo. Quería leer 1 de Pedro 3:18. Quería leer Actos o Hechos 26:18. Colosenses 1:14. Que habla de cómo Cristo ofrece perdón de pecados. El inocente murió por mí, el culpable, para llevarme al cielo, para llevarme a Dios. Pero es por la fe que somos salvos. Salvos por la sangre de Cristo. Yo no sé muchas cosas, pero yo sé que Dios aborrece al pecado. Que el pecado es el problema. El pecado es lo que condene al infierno. Pero la solución es Cristo. Jesucristo es la respuesta. Y si tú por fe vienes a Cristo, tú puedes ser perdonado de todos tus pecados. Bueno, mi intento hoy era explicar lo que es pecado. Deseo que pues sientes mal por tu pecado. ¿Sientes mal tú por su pecado? ¿Por haber pecado contra Dios? Espero que sí. Ahora, ¿qué vas a hacer? Si tú no eres salvo, tú tienes que venir a Cristo y aceptarle como tu Salvador. Porque si no, eres aún más pecador por no creer. No tener fe es pecado. Has pecado aún más por no haber aceptado. No aceptar es rechazar. No tomar decisión, aceptar es tomar decisión de no aceptar. ¿Me entiendes? Y este es el pecado más grande que todos, el pecado de no creer, de no poner su fe en Cristo Jesús. Y si tú eres salvo y escuchando todo esto, quiero preguntarte algo. ¿Cómo va su vida cristiana? ¿Andas fuera del pecado? ¿Tienes buen testimonio? ¿Estás intentando servir a Dios con todo su corazón? ¿O andas descarriado? Andas en el pecado, aunque que eres salvo de verdad, todavía estás haciendo mal. Tú vas a perder galardones, tú vas a perder gozo, tú vas a perder tu testimonio. Pues siempre es mejor apartar del pecado y servir a Dios. Te pido regresar a Dios y servirle y echar fuera de su vida el pecado. Bueno, así es el mensaje. Espero que entendiste y que fue una bendición. Pero más que todo, espero
que tomas decisión. ¿Acepto a Cristo, sí o no? Si has aceptado a Cristo, ¿apartaré más de pecado, sí o no? Así es la predicación. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo si Dios permite. Adiós.